Muchas personas sueñan con alcanzar el éxito, cumplir metas, obtener riquezas o reconocimiento. Sin embargo, aún logrando todo eso, pueden sentirse vacías. La verdadera plenitud no se mide por lo que posees, sino por la calidad de tus pensamientos, por la paz en tu corazón y por la capacidad de caminar en propósito. Hoy quiero compartir contigo 10 pasos espirituales y prácticos que no solo transformarán tu vida externa, sino que traerán sanidad a tu alma y fortaleza a tu espíritu. Paso 1. Cambia tu mentalidad. La palabra de Dios dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12. Este es el punto de partida. Nada cambia afuera si primero no cambia adentro. Muchas personas oran pidiendo que sus circunstancias cambien, que la economía mejore, que su familia sea distinta, que las oportunidades lleguen. Pero olvidan que el verdadero cambio comienza en la mente y en el corazón. Dios puede abrir puertas, pero si tu mentalidad sigue cerrada, no podrás entrar en esas oportunidades. Renovar la mente es desprenderte de los pensamientos viejos, limitantes y dañinos, para abrazar los pensamientos de Dios sobre ti. Significa dejar de pensar no puedo, y comenzar a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4. Es reemplazar la voz del miedo por la voz de la fe, la voz de la derrota por la voz de la victoria que ya Cristo conquistó en la cruz. Entendemos que la mente es como un terreno, si siembras semillas de duda, miedo y fracaso, tu vida cosechará esas mismas realidades. Pero si siembras semillas de fe, esperanza y confianza en Dios, tu vida florecerá en bendición. Hay personas que dicen, así soy yo, así me criaron, así moriré. Esa es una mentalidad fija, que se resiste al cambio y se condena a repetir los mismos errores generación tras generación. Pero Cristo vino para romper esas cadenas. Él vino a mostrarnos que sí es posible cambiar, que los patrones de fracaso y dolor no son una condena eterna. Una mentalidad de crecimiento no dice, no puedo, sino, aún no lo logro, pero sigo aprendiendo. No se rinde al primer intento fallido, sino que ve cada caída como un escalón hacia arriba. El apóstol Pablo lo entendió bien cuando dijo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Filipenses 3. Con una mente renovada, no ves los problemas como enemigos, sino como entrenadores que fortalecen tu carácter. Imagina que toda tu vida has escuchado, nunca tendrás éxito, no eres suficiente, todos en tu familia fracasaron. Esa voz interna puede convertirse en una cárcel. Pero cuando te expones a la palabra de Dios, algo sucede, comienza una reprogramación espiritual. La Biblia no solo te motiva, te transforma. Donde antes escuchabas fracaso, ahora oyes promesas. Eres mi hijo amado, Mateo 3. Te he puesto por cabeza y no por cola, Deuteronomio 28. Mis planes para ti son de bien y no de mal, Jeremías 29. En tu proceso personal, pregúntate, ¿qué pensamientos negativos estoy permitiendo que definan mi vida? ¿Qué mentiras del pasado debo reemplazar por la verdad de Dios? ¿Qué afirmación bíblica puedo declarar cada mañana para entrenar mi mente en la fe? La bendición en Cristo no se encuentra por casualidad, se construye con una mente renovada y un corazón transformado. Dios ya depositó en ti talentos y capacidades, lo único que falta es que tú decidas creerlo y caminar en esa verdad. Paso 2. Enfrenta los momentos difíciles. La vida, tarde o temprano, nos lleva a temporadas en las que todo parece colapsar. Son esos días en los que la esperanza se nubla, los recursos se acaban y el corazón se pregunta, ¿dónde está Dios? Y, sin embargo, es justamente en esos momentos donde se revela lo que hay dentro de ti. La Biblia dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16. Cristo no nos prometió una vida sin problemas, sino una vida con victoria a pesar de los problemas. Los momentos difíciles son un espejo que muestra nuestra verdadera fe. Cuando todo marcha bien, cualquiera puede cantar, sonreír y dar gracias.
Pero cuando llega la escasez, la enfermedad, la traición o el fracaso, ahí se prueba el carácter. Es en ese valle donde Dios nos enseña a caminar por fe y no por vista. David lo expresó en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Decimos que la prueba saca a la luz lo que estaba oculto dentro de ti. Hay una fuerza, un coraje y una fe que nunca descubrirías en los días fáciles. Solo en la presión, como la aceituna que es prensada, fluye el aceite precioso. Así también en tu vida, las lágrimas, la presión y la adversidad son el proceso mediante el cual Dios extrae de ti lo mejor. José fue vendido por sus hermanos, encarcelado injustamente y olvidado por aquellos a quienes ayudó. Humanamente, parecía derrotado. Pero cada adversidad lo acercaba más al propósito de Dios. El mismo José dijo años después, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50. Lo que parecía una desgracia se convirtió en la plataforma para salvar a su familia y a toda una nación. Piensa en esos días en los que sentiste que no podías más, una pérdida, un rechazo, una crisis financiera. Tal vez lloraste en silencio, tal vez gritaste en tu interior. Pero, aún así, estás aquí. Eso significa que fuiste más fuerte de lo que creías. Esa es la prueba de que Dios nunca te dejó, aunque no lo sintieras. Cuando enfrentas momentos difíciles, reconoce el dolor, no lo niegues, entrégaselo a Dios en oración sincera. Afírmate en la fe, declara promesas sobre ti mismo, aunque tus emociones digan lo contrario. Busca propósito en la prueba, pregúntale al Señor, ¿qué quieres enseñarme aquí? Permite que Cristo sea tu sostén, recuerda que no peleas solo, Dios pelea contigo y por ti. La adversidad no es tu final, es el inicio de tu transformación. Cuando aprendes a enfrentar los momentos difíciles con fe, descubres una fortaleza que no viene de ti, sino del Espíritu de Dios en ti. Recuerda, no es la ausencia de problemas lo que marca la diferencia, sino la presencia de Dios en medio de ellos. Paso 3. Desarrolla la disciplina. La disciplina es una de las herramientas más poderosas que Dios nos ha entregado para transformar nuestra vida. Sin disciplina, los sueños se quedan en ilusiones, las metas en simples deseos y la fe en palabras vacías. La palabra dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. 1 Corintios 9. Esto significa que la disciplina no es un castigo, sino un entrenamiento espiritual y de carácter que nos prepara para la victoria. Entendemos que la disciplina no se trata de ser rígido o perfeccionista, sino de ordenar la vida bajo principios divinos. Jesús mismo es el mejor ejemplo, se apartaba de madrugada para orar, dedicaba tiempo al Padre, cumplía su misión con constancia y nunca dejó que el cansancio o la presión lo desviaran. Si el Hijo de Dios necesitó disciplina para cumplir su propósito, ¿cuánto más nosotros? La disciplina no comienza con grandes sacrificios, sino con pequeños pasos. Por eso, ora, una hora fija cada día. Lee la palabra, aunque solo sea un capítulo. Cuida tu cuerpo, como templo del Espíritu Santo. Sé constante en tu trabajo y en tu servicio. Estos hábitos sencillos parecen insignificantes, pero son ladrillos con los que se edifica una vida firme. La disciplina de hoy es el milagro de mañana. Daniel decidió desde joven no contaminarse con la comida del rey, Daniel 1. Ese pequeño acto de disciplina lo llevó años más tarde a convertirse en un hombre íntegro, capaz de mantenerse firme incluso cuando fue lanzado al foso de los leones. La disciplina que cultivas en lo secreto se convertirá en la fortaleza que te sostendrá en público. Quizá pienses, soy una persona indisciplinada, nunca termino lo que empiezo. Pero la disciplina no es un don con el que algunos nacen, es un músculo que se ejercita. Así como un atleta no se convierte en campeón de la noche a la mañana, tú tampoco te transformarás sin esfuerzo diario. La constancia, aunque sea en pequeños detalles, genera cambios profundos. 1. Elige un área de tu vida para entrenar disciplina.
puede ser espiritual, oración y lectura bíblica. Física, alimentación y ejercicio. Emocional, control de pensamientos. 2. Comienza con compromisos pequeños y realistas, mejor 5 minutos de oración fiel cada día que 2 horas un solo día y luego nada. 3. Conéctate con un propósito mayor, no se trata solo de ser disciplinado, sino de alinear tu vida al propósito eterno de Dios. 4. Pide ayuda al Espíritu Santo, la disciplina no es solo fuerza de voluntad humana, es fruto del dominio propio que proviene de Él, 2 de Timoteo 1. La disciplina es el puente entre tus oraciones y tus resultados. Cuando aprendes a mantenerte firme, incluso en los días en los que no tienes ganas, descubres que tu fe no depende de emociones, sino de convicciones. La disciplina no te roba libertad, al contrario, te da libertad de no ser esclavo de tus impulsos. Y cuando tu vida se ordena en disciplina espiritual, emocional y física, entonces estás preparado para recibir la plenitud de las promesas de Dios. Paso 4. Supera el miedo. El miedo es una de las emociones más comunes en la vida humana. Puede paralizarte, robar tu paz y sabotear tus sueños. Pero, al mismo tiempo, el miedo también puede convertirse en una señal de que estás avanzando hacia algo nuevo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, 2 de Timoteo 1. Esto significa que el miedo no proviene de Dios. Es una emoción natural, pero no debe convertirse en tu maestro ni en tu carcelero. El miedo se disfraza de muchas maneras. Miedo al fracaso. Miedo al rechazo. Miedo a no ser suficiente. Incluso miedo al éxito. Cada uno de estos temores puede detenerte antes siquiera de intentarlo. Es como un gigante que se levanta frente a ti para intimidarte. Pero, como David frente a Goliat, la victoria no viene de tu fuerza, sino de tu fe en el Dios que pelea por ti. El miedo también puede ser una brújula. Cuando sientes temor, muchas veces significa que estás cruzando los límites de tu zona de comodidad. Dios suele llevarnos a escenarios que nos intimidan, no para destruirnos, sino para mostrarnos que con Él, somos más de lo que creemos. Entendemos que el miedo no es la ausencia de fe, sino la oportunidad de elegir fe por encima de la emoción. Josué, al recibir el liderazgo después de Moisés, sintió miedo. Tenía que guiar a todo un pueblo hacia la tierra prometida. Por eso Dios le repitió varias veces: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1. La valentía no es no sentir miedo, sino avanzar confiando en la presencia de Dios a pesar del miedo. Recuerda la primera vez que tuviste que enfrentar algo nuevo, un examen importante, una entrevista de trabajo, hablar en público, comenzar un proyecto. El miedo estaba ahí, tu corazón latía fuerte, tus manos temblaban, pero aún así lo hiciste. ¿Y qué sucedió? Descubriste que el miedo era más grande en tu mente que en la realidad. Así mismo pasa con cada desafío en la vida. Cuando das un paso de fe, el miedo pierde poder. Nombra tus miedos, lo que no reconoces, te controla, lo que sacas a la luz, pierde fuerza. Escríbelos y preséntalos en oración. Contrarréstalos con la palabra: si temes al fracaso, recuerda todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4. Da un pequeño paso en fe, aunque tiemble tu corazón, actúa, la acción es el antídoto del miedo. Confía en la compañía de Dios, recuerda que no enfrentas tus batallas solo, Él está contigo en cada paso. Superar el miedo no significa no sentirlo nunca más, significa no dejar que gobierne tu vida. Cada vez que eliges avanzar en fe, tu valentía crece y tu confianza en Dios se fortalece. El miedo es una voz que dice detente, la fe es una voz más fuerte que responde, sigue adelante, porque yo estoy contigo. Paso 5. Aprende a ser resiliente. La resiliencia es la capacidad de levantarte después de la caída, de seguir adelante a pesar del dolor y de las adversidades. No significa que no sufras, sino que, aún en medio del sufrimiento, encuentras la fuerza para continuar.
La Biblia dice, porque 7 veces cae el justo, y vuelve a levantarse, Proverbios 24. Esto nos enseña que el fracaso no es el final, sino parte del proceso. La diferencia no está en quien nunca cae, sino en quien decide volver a levantarse confiando en Dios. Resistir es aguantar el golpe, ser resiliente es levantarse después del golpe y convertir la herida en sabiduría. Decimos que las cicatrices pueden ser testimonios de sanidad, porque lo que una vez fue dolor, ahora puede convertirse en enseñanza para otros. La resiliencia te da la capacidad de transformar el ¿por qué me pasó esto? En un ¿para qué Dios permitió esto? El apóstol Pedro negó a Jesús 3 veces. Cualquiera diría que ese fracaso lo descalificaba para siempre. Pero Jesús lo restauró y lo convirtió en una roca sobre la cual se levantaría la iglesia. El mismo Pedro que lloró amargamente por su error, fue el que después predicó y 3.000 personas se convirtieron en un solo día. Hechos 2. El fracaso no lo destruyó, porque en Cristo encontró la fuerza para levantarse y ser resiliente. Piensa en alguien que ha pasado por una enfermedad, una quiebra financiera o una traición profunda. Quizás esa persona estuvo al borde de rendirse, pero decidió levantarse, confiar en Dios y seguir adelante. Hoy, esa persona no solo está de pie, sino que su historia inspira a otros. Eso es resiliencia, transformar tu dolor en propósito. Acepta la realidad con fe, no niegues el dolor, entrégalo a Dios y permite que Él lo use para bien. Recuerda tus victorias pasadas, si Dios te levantó antes, lo hará otra vez. Encuentra propósito en la prueba, pregunta al Señor, ¿qué quieres enseñarme aquí? ¿Cómo puedo crecer? Comparte tu testimonio, habla de cómo superaste una dificultad, fortalece a otros y reafirma tu fe. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16. La resiliencia nace cuando entiendes que tus fuerzas son limitadas, pero las de Dios son infinitas. Él no te pide que nunca caigas, sino que cada vez que caigas, te levantes con su ayuda. La resiliencia no es endurecerse, es aprender a levantarse con más fe y más sabiduría. Cada golpe puede convertirse en una oportunidad para crecer, y cada lágrima puede ser semilla de un nuevo comienzo. Recuerda, lo que hoy parece un final, en las manos de Dios puede ser el inicio de una nueva temporada de victoria. Paso 6. Rodéate de personas que te inspiren. Tu entorno tiene un poder silencioso pero determinante sobre tu vida. La Biblia lo resume con claridad. El hierro con hierro se afila, y el hombre aguza el rostro de su amigo. Proverbios 27. Esto significa que las personas que te rodean influencian tu manera de pensar, tus decisiones y hasta tu fe. Por eso, si quieres crecer, debes aprender a rodearte de quienes te inspiren, te reten a ser mejor y te acerquen a Dios. Hablamos de ambientes sanos. El alma necesita estar rodeada de personas que transmitan vida, esperanza y fe. Si pasas demasiado tiempo en un ambiente de críticas, quejas y negatividad, tarde o temprano absorberás esa misma energía. Pero si caminas con personas que creen, oran y sueñan, tu fe también se fortalece. Moisés tenía a Aarón y a Hur que sostenían sus brazos cuando se cansaba. Éxodo 17. Si él hubiera estado solo, la batalla se habría perdido. David tenía a Jonatán, un amigo fiel que lo animaba y lo fortalecía en los momentos de persecución. Primera de Samuel 23. Incluso Jesús, aunque era el Hijo de Dios, eligió caminar con 12 discípulos y dentro de ellos, con un círculo íntimo de 3, Pedro, Jacobo y Juan. Nadie está diseñado para crecer en soledad absoluta. Dios usa relaciones para llevarnos más lejos. La palabra también advierte, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Primera de Corintios 15. Esto significa que una mala amistad, un consejo tóxico o una influencia negativa puede desviarte de tu propósito. Por eso es sabio discernir, ¿esta persona me acerca a Cristo o me aleja de Él? ¿Me inspira a dar lo mejor de mí o me arrastra hacia lo peor de mí? Piensa en un joven que sueña con servir a Dios, pero se rodea de amigos que solo buscan placer momentáneo y no tienen visión de futuro.
Muy pronto, ese joven sentirá la presión de imitar lo que ellos hacen. Ahora imagina a otro que se rodea de mentores, líderes y amigos que oran, que leen la palabra, que lo animan a crecer. Ese entorno se convierte en un combustible que lo impulsa hacia adelante. Tu círculo cercano es como el viento, puede empujarte en la dirección correcta o desviarte del camino. Te invito. Haz un inventario de tus relaciones, pregúntate quiénes suman y quiénes restan a tu vida. Acércate a quienes te edifiquen, busca mentores, amigos de fe, comunidades espirituales que te eleven. Pon límites sanos, no significa rechazar a todos, pero sí establecer fronteras con quienes drenan tu energía y te apartan del propósito. Conviértete también en inspiración, no solo recibas, sé tú también alguien que edifica, anima y fortalece a otros. Rodearte de personas que te inspiran no es un lujo, es una necesidad espiritual. El enemigo muchas veces usa personas para detenerte, pero Dios también envía personas para impulsarte. Aprende a reconocer la diferencia y decide caminar con aquellos que te recuerdan quién eres en Cristo, que te animan a crecer y que te sostienen cuando tus fuerzas flaquean. Recuerda, tu entorno no solo influye en tu presente, también moldea tu futuro. Paso 7. Define metas claras y específicas. Una vida sin metas es como un barco sin timón, se deja llevar por las corrientes y nunca llega a puerto seguro. Dios no nos creó para vivir al azar, sino para caminar con propósito. La palabra dice, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Habacuc 2. Esto significa que las metas no solo deben existir en tu mente, sino que deben ser claras, escritas y alineadas al plan de Dios. Muchas personas dicen, quiero ser feliz, quiero tener éxito, quiero mejorar. Pero esas frases son demasiado vagas. Si no sabes exactamente hacia dónde vas, cualquier camino parecerá correcto y al final perderás tiempo y energía. Definir metas claras es darle dirección a tu fe y a tu esfuerzo. Así como un arquero apunta al blanco antes de lanzar la flecha, tú necesitas tener definido cuál es tu blanco. No basta con fijar objetivos humanos, nuestras metas deben estar alineadas con la voluntad de Dios. De nada sirve alcanzar algo grande si te aleja del plan eterno para tu vida. Jesús mismo tenía una meta clara, cumplir la voluntad del Padre. Por eso dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra, Juan 4. Cuando tus metas están en armonía con tu propósito divino, cada paso cobra sentido eterno. Nehemías tenía una meta clara, reconstruir los muros de Jerusalén. No era un deseo vago, era un objetivo concreto y definido. Esa claridad lo sostuvo frente a la oposición y las críticas. Su meta no solo lo motivaba a él, sino que inspiraba a todo un pueblo a trabajar con esperanza. Imagina dos personas. Una dice, quiero mejorar mi vida financiera. La otra dice, quiero salir de deudas en un año, ahorrar 10% de mis ingresos y dar consistentemente para la obra de Dios. ¿Quién tiene más probabilidad de lograrlo? La segunda persona, porque definió metas claras y medibles. Lo mismo aplica para tu vida espiritual, no digas solo quiero acercarme a Dios, sino voy a orar 20 minutos cada mañana y leer un capítulo diario de la Biblia. Esa claridad transforma intenciones en resultados. Te invito. Ora antes de definir metas, pide dirección a Dios para que tus objetivos estén en línea con su voluntad. Escríbelas, lo que está escrito se vuelve compromiso y guía. Hazlas específicas, no quiero ser mejor persona, sino voy a trabajar en perdonar a quien me hirió y expresar más gratitud cada día. Revísalas constantemente, cada cierto tiempo evalúa tu progreso y ajusta lo necesario. Compromételas con fe, preséntalas en oración y declara promesas bíblicas sobre ellas. Definir metas claras no solo organiza tu vida, también fortalece tu fe. Cada meta se convierte en un recordatorio de que caminas hacia algo mayor. No vivas por impulsos ni dejes que el azar decida tu destino. Decide tú, guiado por Dios, hacia dónde dirigir tus pasos. Recuerda, cuando tienes claridad,
la fe se enfoca y los milagros encuentran un terreno fértil para manifestarse. Paso 8. Aprende de tus errores. Todos cometemos errores. No hay ser humano que no tropiece, falle o se equivoque en algún momento. Pero la diferencia entre quienes avanzan y quienes se quedan estancados está en cómo responden a esos errores. La palabra dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, Salmo 51. Esto nos recuerda que Dios no rechaza al que falla, sino que extiende gracia al que reconoce su error y busca aprender de él. El enemigo intentará usar tus errores para etiquetarte, fracaso, incapaz, pecador, inútil. Tu error no define quién eres, sino cómo respondes a él. Pedro negó a Jesús, pero eso no lo convirtió en un traidor eterno, al contrario, fue restaurado y usado poderosamente por Dios. Tu identidad no está en lo que hiciste mal, sino en lo que Dios dice de ti. Cada error trae consigo una lección. Cuando lo analizas en oración, puedes descubrir qué decisiones equivocadas tomaste, qué emociones te dominaron, qué aspectos necesitas fortalecer en tu carácter. El error, entonces, deja de ser un tropiezo inútil para convertirse en un maestro que te prepara para la siguiente oportunidad. Moisés, en su juventud, mató a un egipcio por actuar impulsivamente, Éxodo 2. Fue un error que lo llevó al desierto durante 40 años. Sin embargo, en ese mismo desierto aprendió paciencia, humildad y dependencia de Dios. Ese error no lo descalificó, sino que lo preparó para guiar al pueblo de Israel con un carácter moldeado. Imagina a alguien que inicia un negocio y fracasa en el primer intento. Si esa persona se hunde en la culpa y se dice a sí misma, no sirvo para esto, probablemente nunca lo intentará de nuevo. Pero si decide aprender del error, mala administración, falta de planificación, orgullo o apresuramiento, su próximo intento tendrá más probabilidades de éxito. Lo mismo ocurre en la vida espiritual. Si fallas, no te rindas, aprende, ajusta y sigue caminando con Dios. Te invito. Reconoce el error sin condenarte, acepta tu responsabilidad, pero recuerda que en Cristo hay perdón y restauración. Busca la raíz, pregúntate qué te llevó a fallar, ¿fue la falta de oración, impulsividad, presión externa? Transforma la culpa en aprendizaje, la culpa paraliza, pero la reflexión en Dios te fortalece. Levántate con una nueva estrategia, aplica lo aprendido, pide sabiduría al Espíritu Santo y vuelve a intentarlo. La Biblia nos recuerda, porque 7 veces cae el justo, y vuelve a levantarse, Proverbios 24. Caer no es el problema, quedarse caído sí lo es. Cada vez que te levantas con una nueva lección aprendida, te acercas más a tu propósito. El error no es tu enemigo, es una oportunidad disfrazada. Aprender de tus fallos te hace más sabio, más fuerte y más consciente de tu dependencia de Dios. Recuerda, el fracaso no es el final de tu historia, sino un capítulo que Dios puede usar para escribir una victoria aún mayor. Paso 9. Sé constante. La constancia es el arte de perseverar aun cuando los resultados no se ven de inmediato. Es mantenerse firme día tras día, incluso en medio del cansancio, la rutina o la aparente falta de frutos. La palabra dice, no nos cansemos pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Gálatas 6. Esto significa que los frutos de tu esfuerzo y tu fe no siempre llegan rápido, pero llegarán en el tiempo de Dios. Decimos que la constancia es el músculo de la fe. No se trata de hacer mucho en un solo día, sino de hacer un poco todos los días. El crecimiento espiritual, emocional y personal se construye con pasos firmes y repetidos. Así como un agricultor siembra, riega y espera, nosotros también debemos sembrar disciplina, regar con oración y esperar con paciencia. La inconstancia genera inicios entusiastas, pero finales incompletos. Muchas personas oran con fervor una semana y luego se rinden. Comienzan un proyecto con pasión, pero lo abandonan al primer obstáculo. La Biblia advierte, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago 1.
Esto nos recuerda que, sin firmeza, nuestras decisiones se diluyen y nuestros sueños se evaporan. El profeta Elías oró con constancia para que lloviera sobre Israel después de una sequía de 3 años. No fue una oración rápida, tuvo que clamar 7 veces antes de que apareciera una pequeña nube en el cielo. Primera de Reyes 18. Si Elías se hubiera rendido en la 6ª vez, habría perdido el milagro. Pero su constancia abrió los cielos. Imagina un corredor de maratón. No gana corriendo rápido al inicio, sino manteniendo un ritmo constante hasta el final. Lo mismo ocurre en la vida, no es el que corre más rápido el que triunfa, sino el que no se detiene hasta llegar a la meta. En tu vida espiritual, quizá no sientas algo extraordinario cada vez que oras, lees la Biblia o sirves. Pero cada pequeño acto de fe, repetido con constancia, construye una fortaleza invisible que un día dará fruto visible. Te invito. Define rutinas de fe, establece hábitos diarios de oración, lectura bíblica y gratitud. Celebra los pequeños avances, no esperes resultados gigantes para agradecer, cada paso es progreso. Recuerda tu porqué, cuando quieras rendirte, piensa en el propósito por el cual empezaste. Confía en el tiempo de Dios, Él nunca llega tarde, pero tampoco se apresura, sus frutos maduran a su debido tiempo. Jesús dijo: el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24. La salvación y las mayores victorias no son para los que corren un sprint espiritual, sino para los que perseveran hasta el final. La constancia convierte los pequeños esfuerzos en grandes logros. No te compares con quienes avanzan más rápido, enfócate en no detenerte. La fe constante abre puertas, derriba muros y sostiene sueños hasta que se hacen realidad. Recuerda, la victoria no siempre es del más fuerte, sino del más perseverante en Dios. Paso 10. Encuentra tu propósito. Puedes tener éxito, acumular bienes, lograr reconocimiento, pero si no sabes para qué vives, todo lo demás perderá sentido. El propósito es lo que le da dirección a tu vida, fortaleza en los momentos difíciles y significado a cada esfuerzo. La palabra dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29. Esto significa que no estás aquí por casualidad, fuiste diseñado con intención, con un llamado específico y con un plan divino. El propósito no nace de un capricho humano, sino de un diseño divino. El propósito no es simplemente lo que quieres hacer, sino lo que fuiste creado para hacer. Cuando tu vida se alinea con el propósito de Dios, cada paso adquiere un nuevo valor, incluso las pruebas más dolorosas se convierten en parte del plan. Viktor Frankl, sobreviviente de los campos de concentración, escribió: quien tiene un porqué para vivir, soporta casi cualquier cómo. Esto es lo que también nos enseña la Escritura: cuando sabes cuál es tu propósito, soportas las pruebas con esperanza, porque entiendes que no son un accidente, sino parte de la obra que Dios está formando en ti. José fue vendido como esclavo, encarcelado injustamente y traicionado por sus hermanos. Pero cuando alcanzó su propósito, pudo decir: Dios lo encaminó a bien. Génesis 50. Su dolor no fue inútil, era parte de un propósito mayor: salvar la vida de muchos. Lo mismo ocurre contigo. Lo que hoy no entiendes, mañana puede convertirse en la plataforma que te conecte con tu misión. Imagina a una persona que toda su vida ha trabajado duro solo por dinero. Llega a tener comodidades, pero en su corazón siente vacío. Ahora piensa en otra persona que, aunque quizá gane menos, vive sirviendo a otros, compartiendo la palabra, levantando a los caídos. Esa persona vive con propósito, y por eso su vida rebosa de significado. Te invito. Ora y pide dirección. El propósito no se inventa, se descubre en la presencia de Dios. Examina tus dones y pasiones. Dios no pone talentos en ti por casualidad, son pistas de tu llamado. Mira tus cicatrices, muchas veces tu propósito está conectado con las batallas que superaste, porque de ahí nacerá tu ministerio para otros.
Comprométete con una causa mayor que tú, el verdadero propósito siempre bendice a otros y glorifica a Dios. El apóstol Pablo declaró, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Filipenses 3. Eso significa que el propósito no es solo descubrirlo, sino también perseguirlo con pasión y constancia hasta el final. Encontrar tu propósito es encontrar el porqué de tu existencia. Cuando lo descubres y lo vives, cada lágrima tiene valor, cada sacrificio tiene sentido y cada victoria se convierte en testimonio. Recuerda, tu propósito no es un destino lejano, es un camino diario con Dios, donde cada paso, cada decisión y cada acción tiene un sentido eterno. Te invito a suscribirte a este canal para que encuentres más contenido que te lleven a tomar decisiones con sentido, propósito y felicidad. Haz clic en el botón de suscribirte y activa la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos. Dios te bendiga.